nódulo tiroideo, tenemos que, esta es la hoja de ruta, definición y conceptos. El nódulo tiroideo se define como una lesión macroscópica y limitada en la glándula tiroides y que es radiológicamente distinta al resto del parénquima tiroideo, ¿ya? Esta puede ser un nódulo solitario o dominante, por ejemplo, cuando hay múltiples nódulos, pero hay uno que es más grande que el resto, entonces por eso obviamente se llama dominante, o en pacientes que, digamos, sin bocio, en una tiroides multinodular, ¿ya? Porque puede ser bocio multinodular, bocio con un solo nódulo, con nódulo solitario, bocio multinodular como un nódulo dominante, o tiroides multinodular, ¿ya? Y el bocio, que es el aumento de tamaño de la glándula tiroides, que puede ser difuso o nodular. La epidemiología. Los nódulos son muy frecuentes, ¿ya? En Occidente, de hecho, por palpación se detectan 4 a 6%, pero como yo les comenté un poquito en clases previas, hay mucho incidentaloma hoy en día por el aumento en el uso y la indicación de la eco, que no siempre tiene indicación, ¿ya? Se detectan por eco en 67 a 83% de los casos, digamos, por incidentaloma. Taco-resonancia 15% y PET-FDG 1 a un 2%, ¿ya? De hecho, se encuentran hasta en un 30% en menores de 40 años y más de un 80% en mayores de 70 años, ¿ya? En relación con la alteración de la función tiroidea, 3 a un 5% tienen alteración, síntomas compresivos solamente un 5%, cáncer de tiroides 5 a un 15%. Si bien es súper importante la pesquisa al cáncer de tiroides, ¿ya? El sobrediagnóstico de nódulos tiroideos que finalmente, como les digo, podría ser hasta fisiológico tener esos nódulos coloideos que en realidad no son nada y que finalmente después desaparecen o no terminan siendo una patología maligna, ¿ya? Finalmente genera más angustia y mayor desperdicio de recursos, ¿ya? El sobrediagnóstico, ¿ya? Además, también el cáncer de tiroides, como lo vamos a ver en la siguiente clase, es un cáncer de lenta progresión. Solamente en los casos que muy mínimo porcentaje suelen ser agresivos, ¿ya? Y eso. De la clasificación tenemos que puede ser, digamos, de acuerdo a la población, endémico o esporádico, ¿ya? Endémico con más de un 10% de la población, esporádico menos de un 10% de la población. Antes se veía más endémico, digamos, había más del tipo endémico, por lo que yo les comentaba, por el déficit de yodo en la población, ¿ya? De la morfología tenemos que puede ser difuso o simple, uni o multinodular, el bocio, digo, ¿ya? El estado funcional puede ser con hipofunción, como una tiroiditis crónica autoinmune, función normal, por ejemplo, en un bocio simple, e hiperfunción, por ejemplo, en el Basedow-Graves, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. Y por tamaño también hay una clasificación, quizás no tan conocida, pero para que sepan nomás que en realidad el bocio puede ser grado 0, que es cuando mide menos de una falange terminal del pulgar. Puede ser 1 cuando es palpable pero no visible, o se puede ver, digamos, con el cuello extendido. 2 cuando es visible en posición neutra, y 3 cuando es visible a distancia, que es como la foto que les puse del hipotiroidismo en la primera clase, del pacientito que estaba de lado y que se veía tremendo bocio. Ya. Etiopatogenia, tenemos que hay un desbalance entre los factores antiproliferativos y los proliferativos, ya, obviamente con mayor inclinación hacia los proliferativos, ¿ya? Ocurre una proliferación del epitelio folicular con la hiperplasia consecuente de los folículos, ¿ya? Y además también hay proliferación vascular y del tejido conectivo, ¿ya? Esto puede ser secundario a la existencia de sustancias tirotrópicas, digamos, más de lo común, ¿ya? O de lo fisiológico. Dentro de eso es la TSH, ¿ya? La gonadotrofina coriónica humana, porque hace como un efecto como de mimetismo con la TSH, ¿ya? Entonces es como que los receptores de la tiroides de TSH ven a la hormona de la gonadotrofina coriónica, la ven como que fuera la misma, ¿ya? Como que las engaña. Y se acuerdan que ahí hablábamos de la molidatiforme,
Y todo eso, diagnóstico diferencial, no sé, por ejemplo, los embarazos gemelares, etcétera, donde hay mayor aumento de la gonadotrofina coriónica humana, ahí se pueden dar estos casos de son sustancias tirotrópicas, entonces hay mayor estimulación de la glándula tiroides con hipertrofia, ¿ya? También hay otros como la inmunoglobulina estimulante de la tiroides, ¿ya? El aumento, la IGF-1, ¿ya? Que en Best of Graves también se ha visto con un poco de relación el aumento de esto, y también, por ejemplo, la acromegalia, ¿ya? Esto también son sustancias tirotrópicas, el factor de crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento epidérmico, ¿ya? Esta, por medio de vías señalización de MAPK, favorece la diferenciación, proliferación y migración, ¿ya? de estos foliculitos, ¿ya? Con ello puede haber hiperplasia, pueden haber quistes, nódulos coloideos, o también neoplasia, o podría más bien ser de tipo inflamatorio, ¿ya? También tenemos que hay dos factores que, si bien no aparecen mencionados en el resto de la diapo, solamente de forma y con asterisquito, ¿ya? También es importante el tabaco y el OH como parte de los factores que pudieran estar estimulando, ¿ya? No sé si se acuerdan que lo comenté en el Base of Graves, que el tabaco también no ayuda para el tratamiento del Base of Graves, todo lo contrario, como que favorece la activación de la enfermedad, ¿ya? De la etiología, tenemos que de los nódulos pueden ser benignos o malignos, ¿ya? Aquí tenemos el adenoma, los benignos, adenoma folicular, de células de Hartle, la hiperplasia nodular, el quiste coloide, que es el de los más frecuentes, el simple o hemorrágico, por ejemplo, después de que lo puncionaron, una tiroiditis subaguda, entre otros, ¿ya? También están los malignos, el carcinoma papilar, el folicular, el medular, el pobremente diferenciado y entre otros el sarcoma teratoma, ¿ya? Y extratiroideos, metástasis de origen pulmonar o de mama podrían ser, ¿ya? Tenemos que de la etiología del bocio puede ser, como ven, multifactorial, ya no les voy a leer todas las causas, ¿ya? Pero tenemos tenemos varias causas que hemos de hecho revisado ya en las otras presentaciones, ¿ya? Que no creo que valga la pena como ahondar tanto, pero para que sepan que son múltiples. De la presentación clínica tenemos que la mayoría son asintomáticos, ¿ya? Algunos podrían consultar como hallazgos de autopalpación, ¿ya? Antecedentes familiares es importante como indagar de cáncer de tiroides y muy detenidamente en la neoplasia endocrina múltiple, ¿ya? Un 5% presenta clínica de hipo o hiperfunción tiroidea, ya es bien poquito, pero igual siempre hay que preguntarla para ver si es que no está asociado. Y la presentación con crecimiento rápido, ojo, porque pudiese ser algo maligno, ¿ya? Porque esto en general crecen lento, de hecho uno podría hasta dejar de eco, de hecho cada 6 meses, una vez al año para ver cómo van, pero si este crecimiento es muy rápido, ojo no con eso, porque podría ser, por ejemplo, un linfoma o un carcinoma anaplásico que tienen pésimo pronóstico, ¿ya? Y que además con el crecimiento rápido puede haber compromiso de la vía aérea, entonces, con lo cual puede comprometer la vida del paciente en poco tiempo. Y por otro lado está la presentación más benigna, que también podría ser una tiroiditis aguda y subaguda, entonces ahí habría que... de ahí hay partes como de los diferenciales, pero siempre hay que pensar mal en esos pacientes, ¿ya? Porque en los carcinomas anaplásicos y el linfoma no sería doloroso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? El tiempo de evolución, los antecedentes familiares, la exposición a bociógenos, que ya los comentamos previamente, y los síntomas de disfunción tiroidea. Eso siempre tiene que estar en su anamnesis. De la presentación clínica, solamente un 5% podrían presentar síntomas compresivos y realmente es poco frecuente si miden menos de 3 centímetros, ¿ya? Y de hecho es como lo típico es que viene alguien como con controles hace, no sé, 5 años de un nódulo que se ve de aspecto como benigno y que mide, no sé, mide 8 milímetros, 1 centímetro. No, doctora, lo que pasa es que ahora es que siento como que justo para el lado donde como tengo que tengo el nódulo ahí, tengo el otro que, no sé, tiene 2 nódulos, de cada uno 1 centímetro, y como que me siento más ahogada, como que me falta el aire, o sea, o tos, como que me siento la voz más ronca, o sea, muy improbable que sea ese nódulo, ¿ya? Muchas veces se sugestionan mucho como por saber que tienen ese nódulo que está en vigilancia para que no sea cáncer.
Y ahí de nuevo lo mismo, no pedir eco cuando no están indicadas, porque como les digo, genera mucha preocupación, angustia a los pacientes, ¿ya? Y un gasto innecesario de recursos, ¿ya? Entonces, son poco frecuentes los síntomas compresivos y suelen ser de larga data, ¿ya? Pueden hacerse evidentes, por ejemplo, en el embarazo, como quizás recordarán de la parte fisiológica de los embarazos, hay aumento como del tejido blando, y de hecho las embarazadas son vía aérea difícil por lo mismo, ¿ya? Aumento de tejido blando a nivel de como cervical, ¿ya? Entonces por eso sería como más evidente, ¿ya? También en gripes o en tos, donde también hay inflamación como local. Entonces sumado a lo otro haría como puede hacerse más clínico, ¿ya? El bocio intratorácico, ¿cuándo lo voy a sospechar? Cuando, por ejemplo, hay como algo parecido como al síndrome de vena cava superior, congestión facial, circulación colateral en el tórax superior, es decir, van a ver como las venitas bien marcadas y dilatadas en el tórax superior, ¿ya? Incurgitación yugular que se agrava al elevar las extremidades superiores y que produce disnea, ¿ya? Y esa maniobra se llama de Marañón-Pemberton, ¿ya? Es decir, es la imagen que tienen a mano derecha, en donde el paciente lo ven así ya, tranquilito, todo muy bien, no parece tener nada. Y si se dan cuenta, tiene un poquito se ve como un bocio, digamos, em, se ve un bocio como a distancia, digamos, moderado, más o menos. Y cuando él levanta los brazos se pone la cara roja y probablemente y tiene una cara un poco angustiada, probablemente les va a decir que siente disnea, ¿ya? Entonces cuando hay un bocio intratorácico, como que eso exacerba los síntomas compresivos, ¿ya? Entonces ahí lo hace más evidente, compresivo a nivel vascular y también de vía aérea, ¿ya? La disnea es muy poco frecuente, ¿ya? Y suele ser de esfuerzo o en decúbito, y eso es solamente cuando hay un diámetro traqueal menos de 8 milímetros, así que es harto lo que tiene que disminuir, ¿ya? Menos frecuente, disfagia, ronquera, disfonía persistente, voz bitonal, ¿ya? Como les digo, es más como por ansiedad del paciente que a veces refieren esos síntomas que por otra cosa, pero esto, por ejemplo, si yo estuviese sospechando un cáncer, sería como de invasión de estructura adyacente, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Bueno, importante, el tamaño, que ustedes cuando deriven, por ejemplo, por sospecha de cáncer, ¿qué tiene que haber? ¿Cuánto es el tamaño aproximado? Obviamente no van a estar con una regla ahí midiendo el nódulo, ¿ya? ¿Dónde está localizado? Lóbulo tiroideo derecho, lóbulo tiroideo izquierdo, polo superior, polo inferior, lateral, hacia medial, etcétera, en el istmo, ya su consistencia, gomosa, pétrea, adherencia a planos profundos o no, si es doloroso o no la palpación y si es que hay presencia de enopatía y en dónde, ¿ya? En especial, ¿qué cosa, por ejemplo, a mí me llamaría atención? A adenopatías que sean para el mismo lado como en relación al nódulo, ¿ya? ¿Cuáles son los factores clínicos de riesgo para cáncer de tiroides? Bueno, aquí aparecen mencionados, el género masculino, de nuevo que hemos repetido varias veces como de patología tiroidea, como que se presentan de forma más grave, ¿ya? Menores de 20 años, más de 70 años, la exposición a radiación, nódulo con FDG PET positivo, crecimiento rápido, ¿ya? Diámetro mayor a 4 centímetros, quizá dentro de los más importantes que les puedo comentar aquí, la radiación, ¿ya? Adenopatía ipsilateral, que también les tiene que llamar mucho la atención. ¿Qué otra cosa más? Ojo con las metástasis a distancia, que puede ser pulmonar, así que puede ser que quizás esté la sospecha como al revés. A veces, por ejemplo, quizás lo han visto en su práctica, van a verlo en su práctica clínica, que pacientes con metástasis pulmonar están buscando un primario, igual hay que buscar la tiroides, ¿ya? Historia familiar, eso también es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Para el screening y tanto para el diagnóstico en caso que haya alta sospecha. Del estudio, ¿qué se solicita? Función tiroidea, imagen, ecotiroidea. Entonces vamos a ver todas estas características: tamaño, forma, localización, ecoestructura, ecogenicidad, cómo son los márgenes, la presencia o no de calcificaciones y la composición. ¿Por qué son importantes? Por ejemplo, ¿qué cosas les puedo comentar yo como de la parte etiológica? Cuando hay presencia de calcificaciones, eso es como muy sugerente, como específico de carcinoma papilar de tiroides. Ese se calcifica, tiene esa característica como bien marcada. Y también podría ser el cintigrama tiroideo en algunos casos. Pero de ustedes, digamos, de lo que ustedes manejen, eco. ¿Cuáles son las indicaciones para solicitar una eco? Esta yo les dije, esto sí que puede ser pregunta, ¿ya? Y quiero que también, no solamente porque sea para la prueba, sino que para la vida, ¿ya? Presencia de nódulo tiroideo al examen físico o una adenopatía cervical al examen físico, como, o sea, más bien es como adenopatía cervical sospechosa
como ipsilateral al nódulo tiroideo. Hallazgo incidental de nódulo en eco, TAC, resonancia o 18 FDG PET solicitados por otra razón, como incidentaloma tiroideo. Ahí estamos obligados a hacer el seguimiento, digamos, ¿ya? Y con examen físico normal, que hayan presencia de factores de riesgo para cáncer de tiroides, que ya los comentamos antes, ¿ya? Solamente en esos casos. Entonces, la evaluación clínica para esto? ¿Qué vamos a hacer? Si hay o no presencia de tirotoxicosis y el riesgo de malignidad, ¿ya? Entonces, se solicita la función tiroidea y la eco. Si la TSH está normal, o sea, la TSH está baja, ahí, por ejemplo, podríamos pedir el cintigrama tiroideo y ahí se dividen en nódulos hiperfuncionantes o no funcionantes, ¿ya? ¿Y por qué sería el cintigrama tiroideo? Porque así veo, porque si está la TSH baja, puede ser porque este nodo está produciendo, ¿cierto? Entonces, si el cintigrama me arroja que es hiperfuncionante, ahí hay que hacer una evaluación y tratamiento del hipertiroidismo, ¿ya? Evaluar la presencia de elementos de malignidad, aunque es poco probable porque es más, cuando es maligno no suele ser funcional, ¿ya? De hecho, cuando es funcional como que uno se queda como más tranquilo, entre comillas, de que no es cáncer, ¿ya? Cuando no son hiperfuncionantes, considerar PAF, o cuando hay TSH normal o alta, considerar PAF bajo ecografía según el diámetro y los factores clínicos, bla, bla, según el TRATS, ¿ya? Entonces, el cintigrama, ¿qué cosa vamos a ver? Por ejemplo, aquí es para que lo sepan, ¿ya? Porque esto finalmente igual lo ve el especialista, el endocrinólogo, el subespecialista, perdón, ¿ya? Así se ve una tiroides normal. Si ven, bastante homogéneo, ¿ya? Mayor en los lóbulos, más que el istmo, etc. ¿Qué ocurre cuando hay un nódulo hipofuncionante? Por ejemplo, acá no hay como mayor captación y se dan cuenta como que ahí se ve como el resto como la tiroide, un poquito de aumento probablemente del lóbulo expensas por este nódulo hipofuncionante. Y el nódulo hiperfuncionante que si se dan cuenta como que capta todo ahí, ¿ya? Bueno, acá tenemos el ACR-TRATS, que es el que le había comentado. Esto de hecho también ustedes si lo buscan en MedCalc, si no mal no recuerdo, también lo van a pillar, o si lo googlean, también ahí van poniendo las características que les describen el radiólogo en la eco, porque, ojo, un buen informe por radiólogo de la eco tiene que tener el ACR-TRATS, ¿ya? Y si no, ustedes pueden calcularlo con las características que les comente. Deberían estar todas, al menos decir que no hay presencia de, por ejemplo, o sí, de tal cosa, ¿ya? Composición, ecogenicidad, ¿ya? ¿Qué otra cosa acá importante que les quería comentar? Era, bueno, aquí si se dan cuenta están las calcificaciones con 2 puntos, periféricas principalmente, la composición, por ejemplo, si se dan cuenta los quísticos, o sea, muy probablemente son benignos. Los espongiformes, no se asusten porque los espongiformes a veces lo describen así como que parece como una cosa bien fea, y se ven feos también, pero son benignos, ¿ya? De hecho, si dice espongiforme porque ya se tienen que quedar tranquilos, ¿ya? En cambio, por otro lado, los sólidos, no, o que son completamente sólidos. Ya pues, córtelo. ¿Ya? Y de hecho, bueno, acá abajito también aparece un poco mencionado, cuando son más altos que anchos, ¿ya? Acá está. Más altos que anchos, ¿ya? Eso. Entonces, bueno, y aquí abajo, ¿qué es lo que aparece? Como, ¿cuántos puntos tiene de acuerdo a lo que aparece aquí, de acuerdo a estas características? 0, 2, 3, 4 a 6 o más o 7 o más, ¿ya? Y de acuerdo a eso es directamente proporcional a la sospecha de que haya y la probabilidad de que sea maligno, ¿ya? Entonces, de acuerdo, si se dan cuenta, entre más características tenga de malignidad, más bajo va a ser el umbral con el cual yo voy a pensar en solicitar que sea con punción, ¿ya? Eso también es importante como para la derivación, saber con cuál TRATS con cuál sigo y con cuál lo pincho, ¿ya? Escala ATA de riesgo de malignidad, y aquí le aparece el riesgo de malignidad y el diámetro de PAF, digamos, y el patrón ecográfico. Alto, por ejemplo, aquí le aparece el nódulo sólido, bla, bla, con al menos alguna de estas, etc. Es como otra forma de ver el ACR-TRATS, ¿ya? Y aquí aparece un poquito más
más gráfico, ¿ya? Desde la alta sospecha, y aquí, bueno, cuando lo revisen ahora y pueden mirar bien, ¿ya? Por ejemplo, ahí se ven las microcalcificaciones, entre otras cosas. Y aquí aparece aumento del riesgo de malignidad. Si se dan cuenta, más de un 70-90% para la alta sospecha, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos márgenes irregulares, eh, muy hipoecogénicos, es decir, ¿cómo se llama esto? Son sólidos, ¿ya? En cambio, miren, este de aquí es un quiste, así sencillo, no necesita PAF. Y, bueno, ahí está el espongiforme, como les decía, ¿ven que se ve feo? O sea, como a simple vista, como que se ve irregular, a eso me refiero con feo, ¿ya? Entonces, como que también uno dice, quizás se ve medio complejo, pero en realidad es para no tener miedo, ¿ya? Y aquí está digamos, el resultado después de la PAF, según Bethesda, cuál es también el riesgo de malignidad, y con eso cuál va a ser la conducta, ¿ya? Uno de los avances que hemos tenido acá en Chile, que no está disponible obviamente para todo el mundo, pero está el estudio molecular en los pacientes que tienen como, que se solicita como repetirlo porque no sé, no es diagnóstica o insatisfactoria, o no es como, claro, o sea, no es satisfactoria finalmente, como que no me define como conducta de forma eh, como concluyente, así que se puede solicitar el estudio molecular y con eso sé si tiene o no genes de riesgo para desarrollar el cáncer de tiroides. ¿Ya? Seguimiento, los nódulos benignos, la verdad es que solamente alrededor de un 3% son falsos negativos, ¿ya? Se recomienda un seguimiento periódico con función tiroidea y con eco, 6 a 24 meses inicial, pero la verdad es que puede ser cada 1 o 2 años si es que se mantiene en tamaño, ¿ya? ¿Cuándo repetir la PAF bajo ecografía? Cuando el crecimiento en nódulo es más de un 20% en 2 dimensiones y en al menos 2 milímetros en cada dimensión, ¿ya? Y como les comentaba, los que están estables, 2 a 3 años, hasta incluso un poco más ya, porque finalmente igual hay que explicarle al paciente que eso no tiene por qué ser si se mantiene estable, tiene muy pocas probabilidades y probablemente ese nódulo hasta desaparezca después o se mantenga igual y no cambie en nada la conducta. Cuando derivo el nódulo de crecimiento rápido, que ya les comenté antes, semanas a meses, ya, sospechoso de mayor o igual a 1 centímetro con indicación de PAF, sospechoso pero menos de 1 centímetro que está asociado a una adenopatía ipsilateral, proximidad a la tráquea o sospechoso de extensión extratiroidea, ya, por ejemplo, el bocio intratorácico. Factores de riesgo: exposición a radiación, síndrome quístico, ya, TSH suprimida, incidental con captación de F18 FDG PET, ¿ya? Y con más de 4 centímetros sólidos y o que tengan síntomas compresivos como les comenté más arriba, ¿ya? Y de hecho, si hay síntomas compresivos, en realidad es para derivar a la urgencia, ¿ya? No de forma así como hago la interconsulta que como en 6 meses más, si es que el endocrino la va a poder ver, ¿ya? Eso con nódulos.